Me llamo Gabriela, tengo 57 años y estoy aquí para contarles algo que durante 6 años no pude decir sin que me consumiera la ira. Hace 6 años perdí a mi única hija Valentina. Tenía 9 años, leucemia fulminante. 3 meses desde el diagnóstico hasta su muerte. 3 meses de ver a mi niña de 9 años, perfectamente sana, llena de vida, convertirse en un cuerpo frágil conectado a máquinas mientras una enfermedad cruel la consumía desde adentro. Y cuando murió, cuando Dios se la llevó, me llené de una amargura tan profunda que destruyó todo lo que quedaba de mi vida. Mi fe, mi matrimonio, mi carrera, mi razón de existir. Porque yo había sido cristiana devota, había enseñado en la iglesia, había confiado en Dios durante 30 años. Y Él me quitó a mi hija de 9 años, una niña inocente que nunca hizo nada malo, y no pude perdonárselo. Durante 6 años no pude perdonárselo. Pero hace 8 meses morí durante 40 minutos exactos en una mesa de operaciones, y en esos 40 minutos me encontré con Valentina. Y ella me explicó exactamente por qué Dios se la llevó tan pronto, y lo que me reveló sobre el propósito completo y perfecto de sus 9 años de vida, sobre el impacto invisible que tuvo en personas que yo nunca imaginé, sobre la misión que yo nunca podré cumplir a menos que suelte la amargura, me liberó completamente. Y ahora estoy aquí para decirte la verdad que Valentina me dio, que Dios no se lleva a los niños arbitrariamente, que cada vida infantil, sin importar cuán breve, cumple exactamente el propósito para el que fue creada. Y que la amargura de los padres contra Dios es la trampa más cruel, porque les roba la única cosa buena que puede salir de la peor pérdida imaginable. Necesito que entiendan quién era yo antes de que Valentina enfermara. Porque la mujer que está aquí hoy, en paz, con propósito, es completamente diferente a la mujer que fui durante 6 años de amargura, y también diferente a la mujer que fui antes de que todo comenzara. Fui maestra de primaria durante 28 años. Amaba a los niños, no de manera abstracta, los amaba específicamente, cada uno con sus peculiaridades, sus miedos, sus talentos, su forma única de ver el mundo. Era conocida en mi escuela como la maestra que nunca se rendía con ningún niño, la que se quedaba horas después de clase ayudando a los que tenían dificultades, la que llamaba a los padres no solo cuando había problemas, sino cuando había algo bueno que celebrar. Era mi vocación, mi propósito de vida. Me casé con Ernesto cuando tenía 26 años. Un contador tranquilo, generoso, con fe sólida. Nuestra vida juntos fue bendecida. Teníamos un matrimonio real, imperfecto, pero real. Lleno de amor, discusiones resueltas, proyectos compartidos. La única sombra era que tardamos años en quedar embarazados. Intentos fallidos, desilusiones, tratamientos, oraciones, muchas oraciones. Y cuando tenía 38 años, milagrosamente, quedé embarazada de Valentina. Fue un embarazo con complicaciones. Hospitalización a los 7 meses. Amenaza de parto prematuro. Pero nació bien. 3 kilos 200, perfecta. Con esos ojos grandes color café que desde el primer día miraban todo con una intensidad que no parecía de bebé. Valentina creció siendo una niña extraordinaria. No porque los padres no podamos ver objetivamente a nuestros hijos, sino porque realmente lo era, y hay docenas de personas que pueden confirmarlo. Era brillante académicamente, pero eso no era lo más impresionante. Lo más impresionante era su compasión. Desde los 5 años, si veía a alguien llorando lo que fuera, una compañerita caída en el recreo, un anciano sentado solo en una banca del parque, un perro callejero bajo la lluvia, Valentina se detenía. No seguía de largo. Se detenía. Se acercaba. Y hacía algo. No decía palabras vacías. Hacía algo concreto. Compartía su merienda, ofrecía su mano. Le hablaba al perro como si pudiera entenderla. Era la niña más compasiva que yo,
maestra de 28 años, había conocido. Y yo había conocido muchos niños. Tenía 9 años cuando comenzó a quejarse de cansancio. Al principio, lo atribuimos al comienzo del año escolar, luego a un catarro que tardaba en irse. Pero el cansancio no mejoraba. Apareció palidez. Aparecieron moretones que no recordaba haberse dado. El pediatra ordenó exámenes de sangre. Y 3 días después, la llamada que destruyó nuestro mundo. Leucemia linfoblástica aguda de progresión fulminante. Una variante particularmente agresiva que no respondía bien a tratamientos estándar. Los oncólogos fueron honestos. Vamos a intentar todo, pero necesitan saber que el pronóstico es muy reservado. Comenzaron tratamientos inmediatamente. Quimioterapia intensiva. Valentina perdió su cabello, perdió peso. Pasó semanas en el hospital. Hubo momentos donde mejoraba levemente y nos aferrábamos a esa mejoría como a tabla de salvación. Y había momentos donde empeoraba y el mundo se venía encima. Durante todos esos meses Ernesto oraba. Oraba sin parar. Yo también al principio. Suplicaba, rogaba, hacía promesas. Le decía a Dios que si sanaba a Valentina, lo serviría con más fervor que nunca. Y Valentina también oraba, con una fe que avergonzaba la mía, sin miedo, sin resentimiento. Papá Dios sabe lo que hace, mamá, me decía cuando me veía llorar. Él me tiene en sus manos. 9 años, con leucemia fulminante, y más fe que yo con medio siglo de vida. Al mes 3 del diagnóstico, los médicos nos dijeron que el tratamiento no estaba funcionando, que la leucemia avanzaba, que era momento de hablar sobre cuidados paliativos, que debíamos prepararnos. Esas palabras me destruyeron. Prepararse para la muerte de tu hija. ¿Cómo te preparas para eso? No te preparas, solo esperas y sufres y rezas sabiendo que algo en tu interior ya dejó de creer que la oración funciona. Valentina murió una tarde de martes. Estaba en su cama del hospital. Ernesto y yo estábamos a su lado. Estaba débil pero consciente, y en sus últimas horas hizo algo que nunca olvidaré. Tomó mi mano y la mano de Ernesto y las unió, como si estuviera sellando algo, y nos dijo con su vocecita que ya costaba trabajo escuchar: no se peleen por esto, prométanmelo. No entendimos completamente en ese momento lo que pedía, pero prometimos. Y 1 hora después cerró los ojos, y no los abrió de nuevo. Su funeral fue el día más oscuro de mi existencia. Ver ese ataúd pequeño, ver flores que debían ser para su graduación de primaria, no para su entierro. Ver compañeritas de clase llorando con la incomprensión total de niñas que no entienden la muerte permanente, y sentir que algo fundamental se rompió en mí, no gradualmente, instantáneamente, como un hueso que se quiebra limpio. En el momento que bajaron ese ataúd al suelo, algo en mi interior se quebró limpio, y lo que se quebró fue mi fe. Los primeros meses después de su muerte fueron de una oscuridad que no sé si puedo transmitir completamente. No era tristeza solamente, era ira. Ira profunda y total contra Dios. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo llevarse a una niña de 9 años? ¿Qué clase de Dios permite que un niño sufra leucemia? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué propósito puede tener la muerte de una niña inocente? Las personas de la iglesia venían con frases: Dios la necesitaba más en el cielo. Sus caminos no son nuestros caminos. Está en un lugar mejor. Y cada frase me llenaba más de ira. ¿Un lugar mejor? Estaba con su madre, con su padre, aprendiendo, creciendo, amando. ¿Qué puede ser mejor que eso? Dejé de ir a la iglesia. Ernesto siguió yendo. Eso comenzó a crear distancia entre nosotros. Él encontraba consuelo en la fe. Yo encontraba la fe insultante. ¿Cómo puedes seguir adorando a un Dios que mató a tu hija?, le grité una noche. Él no la mató, respondió Ernesto con esa calma suya que en ese momento me exasperaba. La llamó a casa. Es lo mismo, grité. La misma cosa con palabras bonitas.
Dejé de trabajar. No podía estar en un salón de clases rodeada de niños de la edad de Valentina. Ver sus caritas era como cuchilladas repetidas. Ver a niñas con el cabello largo que Valentina nunca volvería a tener. Ver niñas correr en el recreo cuando Valentina nunca volvería a correr. No podía. Pedí licencia. Luego renuncia permanente. Ernesto apoyó esa decisión aunque significara dificultades económicas, pero la distancia entre nosotros seguía creciendo. Él hacia la fe, yo hacia la amargura, hacia el rencor, hacia una oscuridad que me iba consumiendo. A los 2 años de la muerte de Valentina, Ernesto me sentó y habló honestamente. Gabriela, te amo. He amado cada día de nuestro matrimonio, pero estoy viendo cómo la amargura te consume. No solo te roba la alegría, te roba todo, tu fe, tu propósito, tu salud, tu deseo de vivir, y yo no puedo obligarte a sanar, pero tampoco puedo quedarme viendo sin hacer algo. Le pedí terapia de pareja. Fuimos durante meses, pero el abismo entre nuestra manera de procesar el dolor era demasiado grande. El terapeuta dijo que ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente estábamos procesando de maneras incompatibles. Y finalmente Ernesto y yo acordamos separarnos, no con odio, nunca con odio, pero con el reconocimiento de que la muerte de Valentina había abierto una grieta entre nosotros que no sabíamos cómo cerrar. 4 años de vivir sola después de su separación. 4 años de apartamento vacío, de días sin propósito, de noches largas mirando fotografías de Valentina. Desarrollé problemas de salud físicos que ignoré porque en el fondo no me importaba mi cuerpo. Dolores abdominales intermitentes que atribuía al estrés, fiebre ocasional que atribuía a catarros, hasta que una noche el dolor se volvió insoportable, tan agudo, tan súbito, que llamé al 911 antes de perder el conocimiento. Los paramédicos llegaron. Me llevaron al hospital de emergencia. Los médicos diagnosticaron apendicitis perforada con sepsis severa. Múltiples órganos comenzaban a comprometerse. Me llevaron al quirófano de emergencia. La cirugía fue de alta complejidad dado el nivel de infección. Y a los 22 minutos de la cirugía, mi corazón se detuvo. Los cirujanos trabajaron para resucitarme. Adrenalina, desfibriladores, RCP. 10 minutos, 20, 30. A los 35 minutos, el cirujano jefe estaba a punto de declarar muerte. Pero la anestesióloga, una mujer joven, se negó. 1 minuto más, pidió. 1 minuto más. 5 minutos después, al minuto 40, mi corazón latió. Pero durante esos 40 minutos, yo no estaba en ese quirófano. Estaba en otro lugar. Un lugar que no tiene equivalente terrenal. Era luminoso sin ser cegador. Era cálido sin ser sofocante. Era paz en forma de lugar. Y lo primero que vi cuando llegué a ese espacio no fue un paisaje, ni un edificio, ni seres angélicos. Lo primero que vi fue una niña corriendo hacia mí. Una niña con el cabello largo, oscuro, brillante, con esos ojos café grandes, con esa sonrisa que iluminaba todo, corriendo, sana, radiante, más viva de lo que nunca la vi mientras estaba enferma, más viva de lo que cualquier persona viva puede estar. ¡Mamá!, gritó, y se lanzó a mis brazos y la sostuve. La sostuve con toda la fuerza que mi ser podía generar. No era sueño, no era alucinación, era mi Valentina, real, presente, en mis brazos. Valentina, susurré contra su cabello, mi amor, y lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que no tiene nombre en ningún idioma humano, la mezcla perfecta de alegría, alivio, amor y gratitud simultáneos. La sostuve durante lo que pareció eternidad. Finalmente me separé levemente para verla. Tenía el mismo rostro que recordaba, pero con algo más. Una profundidad. Una sabiduría que no tenía a los 9 años.
como si hubiera seguido creciendo, pero de maneras que van más allá del cuerpo físico. «¿Estás bien?», dije. No era pregunta, era constatación maravillada. «Estoy perfecta, mamá», respondió con esa sonrisa. «Mejor que perfecta. Estoy exactamente donde debo estar». «¿No sufriste?», pregunté, recordando los meses de leucemia. «El sufrimiento fue real», dijo seria pero sin drama. «Pero fue tan corto, mamá, tan corto comparado con esto». Señaló a su alrededor, a ese lugar de paz y luz, como un segundo de incomodidad antes de despertar en el lugar más hermoso imaginable. «Te extrañé», dije, «cada día, cada minuto de cada día». «Lo sé», dijo, «y yo también los extrañé a ti y a papá. Pero el extrañar aquí no duele como duele allá. Es más como anticipar la reunión que lamentarse por la separación». Me tomó de la mano. «Mamá, vine a decirte algo que necesitas saber, algo que llevas 6 años preguntando sin recibir respuesta». Supe inmediatamente a qué se refería. La pregunta que me había consumido, la pregunta que me había llenado de amargura. «¿Por qué?», dije. «¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué una niña de 9 años?» Ella asintió. «Ven, déjame mostrarte». El lugar a nuestro alrededor cambió, y de repente estaba viendo una escena. Reconocí inmediatamente el hospital donde Valentina estuvo internada. Reconocí el corredor del piso de oncología pediátrica. Y vi a una enfermera, una mujer joven de unos 28 años que yo recordaba vagamente de los meses de internamiento de Valentina. Se llamaba Paola. Era una de las enfermeras del turno nocturno. Seria, eficiente, profesional, pero con algo en sus ojos que yo nunca había notado mientras vivía la angustia de mi hija. Una vacuidad, una búsqueda silenciosa de algo que no encontraba. Vi a Paola entrando a la habitación de Valentina durante un turno nocturno. Valentina estaba despierta. Tenía uno de esos insomnios de paciente hospitalizado y estaba orando en voz baja. Paola entró a revisar signos vitales y escuchó. Se detuvo. Escuchó a esta niña de 9 años con leucemia terminal orando sin miedo, sin resentimiento, agradeciéndole a Dios por sus padres, por su vida, por los momentos buenos que había tenido, por las personas que la amaban, sin pedir sanación, solo gratitud. Paola terminó sus revisiones y salió, pero algo quedó en ella. Vi cómo esa escena resonó en su interior durante días. Vi cómo Paola comenzó a buscar, a leer, a preguntar. Vi cómo 3 meses después de la muerte de Valentina, Paola entró a una iglesia por primera vez en su vida adulta. Vi cómo encontró a Dios. Vi cómo esa fe transformó su vida completamente. Cómo Paola eventualmente dejó de ser simplemente enfermera eficiente para convertirse en una de las cuidadoras más compasivas del departamento. Cómo su trato con niños enfermos y familias en crisis cambió radicalmente, porque ahora venía de un lugar de fe genuina. Valentina le mostró a Paola quién es Dios, explicó Valentina junto a mí. No con palabras, no con argumentos, con su manera de enfrentar la muerte, con su fe genuina mientras el cuerpo fallaba. Paola buscó durante años algo que llenara ese vacío que tenía, y lo encontró a través de mí. ¿Cuántas vidas tocará Paola en los próximos 30 años de su carrera con esa nueva perspectiva? ¿Cuántas familias encontrarán consuelo a través de ella? Comenzó conmigo, mamá. La escena cambió. Ahora vi una habitación del mismo hospital, un cuarto compartido, y en una de las camas había un niño, 7 años, pelo oscuro, enfermedad que no pude identificar, pero que claramente era seria. En la otra cama estaba Valentina durante sus últimas semanas. Y vi algo que yo no había podido ver en medio de mi propio dolor durante esa época. Vi cómo ese niño, aterrorizado por su propia enfermedad, observaba a Valentina. Vi cómo la veía orar, cómo la veía sonreír incluso en los días malos, cómo la veía hablarles a sus enfermeras con gratitud,
cómo la veía decirles a sus padres que no tuvieran miedo, y vi cómo ese niño de 7 años, que había llegado al hospital convencido de que iba a morir y aterrorizado de esa certeza, fue transformado por lo que observó en su compañera de cuarto. Después de que Valentina murió, vi al niño en terapia, oyendo hablar de su propia enfermedad con médicos, y en lugar del terror que había tenido antes, había algo diferente. Una calma que no debería ser posible en un niño de 7 años con enfermedad seria. Si Valentina no tuvo miedo, dijo en una sesión de terapia, yo tampoco tengo que tener miedo. Vi al niño responder mejor al tratamiento. Vi recuperación que los médicos llamaron extraordinaria. Vi a ese niño 10 años después, completamente sano, estudiando medicina. Mi compañera de cuarto me enseñó que se puede enfrentar la muerte sin miedo, decía en entrevistas. Y eso me salvó. Mi presencia en esa habitación compartida no fue coincidencia, dijo Valentina. Fue designio. Ese niño necesitaba ver lo que yo podía mostrarle, y pudo verlo porque estuve allí, porque viví lo que viví, porque enfrenté lo que enfrenté de la manera que lo enfrenté. La escena cambió una vez más. Y esta me golpeó diferente, porque vi a Ernesto, mi ex esposo. Vi su vida después de nuestra separación. Vi su dolor, no solo por Valentina, sino por perderme a mí también. Pero vi también cómo ese dolor doble lo llevó a algo inesperado. Vi a Ernesto uniéndose a un grupo de apoyo para padres en duelo en su iglesia. Primero como participante, luego como líder. Vi cómo su historia, su pérdida de Valentina y luego el divorcio, lo convirtió en alguien capaz de alcanzar a padres en los peores momentos de sus vidas. Vi el ministerio que formó, pequeño al principio, luego creciendo. Padres viniendo de diferentes partes a hablar con Ernesto porque había perdido lo que ellos habían perdido y había sobrevivido y encontrado propósito. Cientos de padres tocados, familias reconstituidas, fe restaurada, todo porque Ernesto perdió a su hija de 9 años y eligió transformar ese dolor. Papá encontró su propósito a través de mi muerte, dijo Valentina. Su ministerio no existiría si yo no hubiera muerto. Los cientos de padres que él alcanzará nunca habrían sido alcanzados. Esas vidas, esas familias, comenzaron conmigo, mamá, y entonces la escena cambió hacia algo que me dejó sin aliento. Ya no era pasado, era futuro. Vi a una mujer en un corredor de hospital. La reconocí con retraso. Era yo. Una versión futura de mí, unos meses mayor que hoy. Y estaba en un hospital pediátrico de oncología. Pero no como visita. Tenía una credencial. Tenía materiales didácticos bajo el brazo. Y entraba a una habitación donde había niños enfermos. Niños de diferentes edades. Algunos con cabezas rapadas por quimioterapia. Algunos conectados a sueros. Y la versión futura de mí se sentaba entre ellos y les enseñaba. No matemáticas ni lectura, aunque eso también, sino algo más. Les enseñaba a no tener miedo, a encontrar belleza en el momento presente, a hablar sobre lo que sentían. Y cuando alguno le preguntaba sobre la muerte, esa versión futura de mí no desviaba la mirada. Respondía desde un lugar de experiencia genuina. Yo perdí a mi hija de 9 años, les decía, y la vi morir sin miedo, y sé, porque la conocí, que hay algo hermoso al otro lado. Vi a niños calmarse con esas palabras. Vi niños morir en paz porque esa mujer estuvo allí. Vi a padres desesperados encontrar ancla en las palabras de alguien que había estado donde ellos estaban. Esa eres tú, mamá, dijo Valentina suavemente. Ese es tu propósito. Solo tú puedes hacer ese trabajo. No cualquier maestra, no cualquier enfermera, no cualquier capellana. Solo una madre que perdió a una hija de 9 años con leucemia y que sabe desde adentro lo que esos niños y esas familias están viviendo. Ese conocimiento no se enseña en ninguna universidad. Solo se gana a través del dolor que viviste. Pero 6 años de amargura, dije, sintiendo el peso de ese tiempo perdido.
¿Cómo puedo llegar a esos niños con toda esa amargura que cargué? La amargura ya se está yendo, dijo Valentina. ¿No lo sientes? Y me detuve, y me di cuenta de que tenía razón. Algo en mí había cambiado desde que entré a este espacio, desde que la vi, desde que escuché sus explicaciones. La ira que había cargado durante 6 años hacia Dios se estaba disolviendo. No porque el dolor desapareciera, sino porque ahora tenía contexto. Ahora entendía que la muerte de Valentina no fue cruel arbitrariedad de un Dios indiferente. Fue el cumplimiento perfecto de un propósito que yo no podía ver desde mi perspectiva humana y adolorida. ¿Dios la mató?, pregunté. Necesitaba escucharla decirlo directamente. Dios me llamó a casa, respondió Valentina. Exactamente cuando mi misión estaba completa. Paola, el niño de 7 años, el papá que tiene su ministerio, y tú, mamá, especialmente tú. Porque lo más importante de mi muerte fue que te preparó para el trabajo que solo tú puedes hacer. Mis 9 años de vida cumplieron exactamente el propósito para el que fui creada. No fue corto, fue perfecto, completo, exactamente como debía ser. ¿Sufriste por nada entonces?, pregunté recordando los meses de quimioterapia. No sufrí por nada, respondió seria. Sufrí por todo. Cada momento de ese sufrimiento tuvo propósito. Mi dolor enseñó a Paola, mi valentía enseñó al niño de 7 años, y mi muerte te quebró de la manera exacta que necesitabas ser quebrada para poder ser reconstruida para tu misión. El sufrimiento no es el problema, mamá. El sufrimiento sin propósito es el problema. Y mi sufrimiento tuvo propósito desde el primer día. Hubo un silencio. Un silencio que no era vacío sino lleno de todo lo que acababa de entender. ¿Y la amargura que tuve contra Dios?, pregunté. ¿Eso también tenía propósito? La amargura no tenía propósito, dijo honestamente. La amargura fue la trampa que el enemigo usó para robarte 6 años que pudiste haber estado cumpliendo tu misión. Pero Dios puede redimir incluso eso. Tu experiencia con la amargura, con perder tu fe, con la oscuridad de esos 6 años, también te da credibilidad. Cuando le digas a un padre que perdió un hijo que entiendes su ira contra Dios, será verdad. No teoría, experiencia real. Y eso también te hace más efectiva en lo que debes hacer. ¿Puedo hablar con papá?, pregunté. ¿Puedo pedirle a Ernesto que regrese? Ernesto nunca dejó de amarte, dijo Valentina. Te lo pido yo, que cuando regreses le llames, que le cuentes esto, que intenten de nuevo, porque su ministerio y tu ministerio pueden ser más poderosos juntos que separados. 2 padres que perdieron la misma hija y que encontraron propósito de maneras complementarias. Eso tiene poder, mamá. Ante esto, las lágrimas me vencieron completamente. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si eres padre o madre que perdió un hijo y que vive con amargura contra Dios, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo, porque este mensaje es para ti específicamente, para liberarte de una ira que te está robando el propósito que la pérdida de tu hijo te dio. Tu suscripción permite que este testimonio llegue a más padres en ese lugar oscuro. Por favor, hazlo ahora. Valentina me abrazó una última vez, con la misma intensidad del primer abrazo. Es hora de que regreses, dijo. Todavía tienes trabajo que hacer, niños que acompañar, familias que consolar, una vida que vivir que vale la pena vivir. No quiero irme, dije. No quiero dejarte. No me dejas, respondió. Nunca me dejas. Voy contigo. Cuando estés en esa habitación de hospital con un niño aterrorizado, estaré allí. Cuando sostengas la mano de una madre desesperada, estaré allí. Mi propósito continúa a través de ti, mamá. Cada niño que ayudes a morir en paz soy yo, viviendo a través de ti. Me besó la mejilla, y todo se volvió blanco. El dolor fue lo primero. Dolor en el abdomen, en el pecho. Voces. Tenemos ritmo. 40 minutos, pero tenemos ritmo. Es un milagro. El quirófano. Luces brillantes.
la anestesióloga mirándome con ojos húmedos. Bienvenida de vuelta, señora Gabriela. No pude hablar inmediatamente. Solo pude pensar, Valentina. Valentina está bien. Valentina siempre estuvo bien. Pasé 2 semanas en el hospital recuperándome de la sepsis. Fue recuperación lenta y complicada. Pero cada día que pasaba, sentía algo que no había sentido en 6 años. Propósito. Urgencia de sanar para poder comenzar. Cuando me dieron de alta, lo primero que hice fue llamar a Ernesto. Necesito verte, le dije. Tengo algo que contarte. Llegó esa misma tarde y pasamos horas hablando. Le conté todo, cada detalle de los 40 minutos, las 4 personas cuyas vidas Valentina tocó, el futuro que vi, las palabras de nuestra hija. Ernesto lloró como no lo había visto llorar desde el funeral. No de dolor, sino de alivio, de confirmación, de sanación. Siempre supe que su muerte tuvo propósito, dijo, pero nunca tuve las palabras para convencerte. Ahora las tienes, dije. Me las dio ella. Ernesto y yo no nos reconciliamos de inmediato. Eso habría sido irreal. Pero comenzamos a hablar, a reunirnos, a sanar juntos lo que habíamos intentado sanar separados sin éxito. 4 meses después de mi regreso del hospital, Ernesto me propuso intentar de nuevo, no como si nada hubiera pasado, sino con plena conciencia de todo lo que habíamos vivido, perdido y aprendido. Dije sí. Hoy llevamos 4 meses trabajando en nuestro matrimonio con terapeuta y con fe. No es fácil, pero es real, y Valentina tenía razón. Juntos somos más fuertes. Busqué información sobre cómo convertirme en maestra capellana en hospitales pediátricos. Hice los cursos necesarios, obtuve las certificaciones requeridas, y hace 3 meses comencé a trabajar en el Hospital Pediátrico de Oncología de nuestra ciudad. Exactamente como Valentina me mostró. Entro a las habitaciones con materiales didácticos. Enseño a niños enfermos. No solo contenido académico, sino cosas más importantes. Cómo hablar sobre el miedo. Cómo encontrar belleza en los días difíciles. Cómo enfrentar la incertidumbre sin que te destruya. Y cuando algún niño me pregunta sobre la muerte, hablo. No desvío la mirada, no cambio el tema, hablo. Le digo que perdí a mi hija de 9 años con leucemia, que la vi morir sin miedo, que sé que hay algo hermoso al otro lado porque ella me lo mostró, y veo cómo algo cambia en esos niños, cómo el terror se transforma en algo más manejable, cómo la incertidumbre se vuelve ligeramente más tolerable. No por mis palabras, sino por la experiencia real que hay detrás de ellas. He estado en esa habitación cuando 3 niños han muerto durante estos 3 meses. 3 niños a quienes acompañé, a quienes sostuve la mano, a quienes hablé hasta el final. Y los 3 murieron con una paz que sus padres me dijeron que no esperaban. Esa paz no viene de mí. Viene de Valentina, que cumple su propósito a través de mí, exactamente como ella prometió. Y ahora estoy aquí para decirte lo que Valentina me reveló. Para decirte que Dios no se lleva a los niños arbitrariamente, que cada vida infantil, sin importar cuán breve, cumple exactamente el propósito para el que fue creada. Que los 9 años de Valentina no fueron 9 años truncados. Fueron 9 años completos, perfectos, llenos de propósito cumplido, y que la amargura que yo cargué durante 6 años no era solo mi sufrimiento, era un robo. El enemigo me robó 6 años de propósito usando mi dolor como puerta. No dejes que haga lo mismo contigo. Si perdiste un hijo y te preguntas por qué Dios se lo llevó tan pronto, necesitas entender una verdad fundamental. Dios no mide la vida en años, sino en propósito cumplido. Tu hijo cumplió su propósito, completamente, en el tiempo exacto que necesitó. Y ahora tú tienes el tuyo, un propósito que solo puede cumplirse porque perdiste lo que perdiste, porque conoces el dolor que conoces, porque has estado donde has estado. Ese dolor no fue desperdicio,
fue preparación. Y la pregunta no es por qué se fue tan pronto. La pregunta es, ¿qué harás tú con el tiempo que te queda? Si eres padre o madre que perdió un hijo, déjame un comentario. Cuéntame su nombre. Cuéntame cuántos años tenía. Cuéntame tu historia. Porque quiero saber de él o de ella. Quiero saber quiénes son los hijos que desde el otro lado están esperando que sus padres cumplan el propósito que su partida hizo posible. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque habrá más mensajes, más herramientas para padres en duelo, más testimonios de sanación, y los necesitas todos. Y por favor comparte este video, con urgencia, con cualquier padre que hayas conocido que perdió un hijo, porque este mensaje podría liberarlos de años de amargura que les están robando el propósito más importante de sus vidas. Morí 40 minutos, y mi hija muerta me reveló por qué Dios se la llevó tan pronto. Ahora lo sabes. Sus 9 años fueron perfectos, completos, llenos de propósito. Y los tuyos también lo fueron. Los de tu hijo también. Y el tiempo que tienes tú ahora, después de esa pérdida, también tiene propósito. Propósito que solo tú puedes cumplir. Porque solo tú viviste lo que viviste. Suelta la amargura. Levanta la vista. Y comienza a cumplir lo que tu hijo te dejó para hacer. Porque él está esperando. Y lo que hagas con tu dolor es el legado más real que puede dejar a alguien que se fue demasiado pronto. O exactamente a tiempo, dependiendo de cómo lo mires.